Shalom, mis hermanos, paz y bendiciones. Hoy vamos a compartir algo puntualmente que tiene que ver con muchas preguntas, muchas dudas que surgen. ¿Hay arrebatamiento? ¿No hay arrebatamiento? ¿Fin de los tiempos? ¿Viene Jesús y ya está? ¿Se terminó todo? ¿Cómo va a ser? Y hay algo puntual que lo tenemos hace más de 2000 años, donde Yeshua, donde Jesús explica, porque sus discípulos con dudas, con inquietudes le dicen: ¿y cómo va a ser el fin de los tiempos? Entonces vamos a tratar de poder compartir de la palabra, tomar siempre de la palabra, siempre nos tenemos que apegar a su palabra, y algo puntualmente que vamos a hacer antes de la lectura de la palabra, porque hay estructuras, cosas que vamos incorporando, o tal vez pongámoslo de esta forma para que se pueda entender. Nosotros hemos aprendido de una determinada forma, son herramientas que nos permitieron continuar y poder llegar hasta un determinado punto, digámoslo del punto A al punto B. Pero del punto B al punto C necesitamos nuevas herramientas, necesitamos nuevas estrategias, podemos decir, nuevas cosas que a nosotros nos permita poder avanzar. O sea, todo lo que ha aprendido tiene un porqué y tiene un propósito. Hasta acá me sirvió, pero para esta nueva etapa donde nosotros tenemos que seguir avanzando, porque dice la palabra, hasta la estatura de Mashiach, necesitamos nuevas herramientas, y cada punto va a ser algo preparado por Dios para nuestras vidas, porque, digámoslo así, cada vida tiene un proceso. Ese proceso está sujeto a la persona. Ese proceso hay cosas que de nuestras vidas que tenemos que sacar, que nos impiden poder avanzar. Hay situaciones y cosas que nos impiden poder continuar. Entonces, para poder seguir ese crecimiento conforme con lo que dice la palabra de Dios, que dice hasta la estatura de Mashiach, hay cosas que de nuestra vida que tenemos que sacar, que erradicar de nosotros para que nos permita poder continuar. Cosas que nos lastiman, cosas que nos hacen daño, cosas que no nos permiten avanzar, cosas que nos entristecen. Entonces, Dios nos pide que en esta situación, digámoslo de esta forma para que todos podamos entender, que podamos ser permeables a las cosas de Dios, no impermeable. Es como decir, Dios nos habla, nos entra por un oído y nos sale por el otro. No, tiene que ser algo que nosotros podamos ser permeables a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar? Y tenemos que entender algo fundamental, ¿sí? Que nosotros tenemos que buscar la enseñanza que proviene de Dios, porque Dios tiene el maná para cada uno, ¿sí? Ese maná viene con toda la alimentación, con todas las vitaminas para cada uno en particular. No todos van a necesitar la misma proporción de vitaminas. Hay unos que necesitan más, otros menos, pero todos vamos a un crecimiento. Entonces hay un equilibrio. ¿Y quién es el encargado de distribuir esto y darnos lo que necesitamos? Es el Espíritu Santo. Entonces hay un filtro, hay algo que Dios nos va a dar conforme a lo que cada uno necesita para poder continuar y para poder crecer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si el vaso está lleno, no podemos poder seguir aprendiendo y no podemos seguir incorporando nuevas enseñanzas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vaciar ese vaso. ¿Pero lo tenemos que hacer nosotros? No. Hay alguien que es un especialista, y ese especialista es Dios. Dios sabe cómo vaciar ese vaso y sabe con qué llenarlo. El problema es cuando nosotros ese vaso lo llenamos con porquerías. Entonces, o lo llenamos con cosas de Dios o con cosas que nos hacen daño. Entonces, ¿Dios qué quiere hacer? Que fluya ese río, que corran esas aguas. Hagan un pequeño experimento, ¿no? Ya vamos a la oración y compartir la palabra. Si vos pones un vaso con agua sucia, ¿no? Todo repleto hasta el ras, que se empieza a volcar con agua sucia. Agarrás una jarra con agua limpia y comencés a verter en ese vaso que está ya saturado, ¿no? Que ya está todo sucio, todo saturado. Comenzás a verter ese líquido limpio y transparente. Vas a encontrarte que ese vaso va a empezar a desbordarse, a comenzar a salir esa agua. Y cuando te querés acordar, todas esas impurezas comenzaron a salir. Cuando llega un punto que es tanto el líquido que se va vertiendo, que el agua sucia terminó saliendo y quedó el agua limpia. Entonces así tiene que ser nuestras vidas. Hay cosas que
Dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Entonces, hay cosas nuevas que nosotros tenemos que empezar a incorporar, pero para poder incorporar ese vaso se tiene que vaciar. Entonces vamos a comenzar a orar y presentar esto delante de Dios, ¿sí? Presentar y decirle, y vamos con esta pequeña oración, y oración que significa hablar con Dios, ¿sí? Y decirle, Padre eterno, venimos ante ti en nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Yo me siento lleno, me siento saturado, pero quiero aprender de tus enseñanzas, no doctrina de hombre, no estructuras de hombre, no estructuras, Padre eterno, porque tú no eres estructura. Tus pensamientos, dice, conforme a tu palabra, no son nuestros pensamientos y tus caminos no son nuestros caminos. Y tu estructura no es nuestra estructura. Por lo tanto, Padre eterno, saca toda esto, Padre eterno, me ha servido hasta acá, pero no me es útil para esta nueva etapa de mi vida. Yo quiero aprender de tus enseñanzas y lo que tú me quieres enseñar. Abre mi entendimiento, dame el conocimiento, Padre eterno, de lo alto. Que seas tú ministrándome, que seas tú enseñándome. De ti proviene el conocimiento, Padre eterno y a veces. Y corta todo aquello en tu nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Todo aquello que me impide poder recibir de tu espíritu, todo aquello que me impide poder recibir de tu enseñanza, todo lo que me impide poder entender lo que tú quieres mostrarme. Padre eterno, hoy te pido ese conocimiento, que abras nuestros ojos espirituales, porque el conocimiento, conforme a lo que dice en Proverbios, Padre eterno, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría y del conocimiento es el temor reverente hacia ti, donde hay una búsqueda, Padre eterno, y que tú eres el que provee el conocimiento. Te pedimos que nos ilumines en tu palabra, Padre eterno. ¿Qué es lo que nos quieres enseñar, Padre eterno? Danos ese entendimiento, ilumínanos, Padre eterno, y ayúdanos a poder aprender lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Amén. ¿Por qué la oración? Porque entendemos que todo proviene del Padre eterno y no queremos nosotros que sea doctrina de hombre. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar y enseñar? Vamos a capítulo 24 de Mateo, ¿sí? Siempre me van a escuchar Mateo en los evangelios porque era un hombre, ¿sí? No le digo Sam porque fíjense que, y vamos con esta enseñanza también, ¿no? Porque había muchos vasos, porque somos instrumentos de la mano del Padre Eterno, somos algo precioso en las manos de Dios, pero no somos más santos que Dios. Fíjense que solamente en los 4 evangelios dice San Marcos, San Lucas y el resto, porque no era San Jesús, porque no era San Yeshua. Entonces hay algo que no está bien. Entonces por eso me van a escuchar Mateo, los evangelios, Juan, eran apóstoles, que es apóstol enviados con un propósito para la obra de Dios. Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 24, donde va a hablar señales, en fin. Yo Mateo los separé en partes para que podamos entender, ¿no? Y Mateo, en versículo 1 o 2, fíjense que en un resumen de 2 versículos, Yeshua le dice, mira, esto es lo que va a acontecer, ¿sí? Dice, cuando salió Yeshua del templo, ¿sí? Y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya hace mucho ya comenzó con una enseñanza, mira, esto es lo que va a acontecer. Pero más adelante, a partir del versículo 3, si leemos con detenimiento, primero el principal, dice señales del fin, ¿sí? Y fíjense que en ninguna parte, ¿sí? Si leemos con detenimiento, muchas veces se transmite, dice, no, porque Dios va a arrebatar, va a tomar. Y tengamos en cuenta, ¿qué es arrebatar? Es tomar con violencia, ¿sí? Si somos del cuerpo de Jesús, de Yeshua, no necesita arrebatar, porque es de Él, viene a tomar lo que es suyo. Entonces,
El diablo arrebata, el enemigo arrebata, el enemigo te saquea. Cuando te van a robar, le arrebataron el celular. Dios no arrebata. Dios siempre te va a preguntar, siempre te va a decir, ¿estás dispuesto? Golpea la puerta y espera que cada uno le abra el corazón, las puertas del corazón. Que cada uno le pueda decir, Dios mío, necesito que vengas y mores en mi vida. Te entrego mi vida y todo lo que soy. Te entrego mi mente. Él está esperando que le abras la puerta. Satanás no. Satanás significa el adversario. Vos le dejás una indija abierta, una puertita, una ranura, una indija de luz, y se metió, se usurpó y viene a robar, matar, destruir, a ensuciar, a generar oposición. Entonces, la diferencia, ¿no? En qué es arrebatar, qué es tomar. Pero vamos a ver con detenimiento lo de la palabra. Vamos, señales del fin, ¿sí? Donde los discípulos, teniendo esas inquietudes, vienen y dicen, y estando él sentado, versículo 3 de Mateo capítulo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Fíjense que habla de la venida, y no dice arrebatamiento, sino que dice la venida, y después vamos a ver más adelante si es arrebatamiento, si toma, cómo va a ser, ¿sí? Y dice, respondiendo Yeshua le dijo, mirad que nadie os engaña, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el enviado, eso significa Cristo, enviado, ungido, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Fíjense que ahí separo versículo 3 al 6. Obviamente que el que es hijo de Dios, el que busca de su presencia, el que busca, dice, pero está aconteciendo a nivel mundial en estos momentos terremotos en diferentes lugares, y las intensidades de los terremotos y los huracanes son cada vez más fuertes. Las intensidades de todo lo que está pasando, la contaminación del aire, cosas que antes no teníamos esa información, que el aire se está contaminando, de que cada uno se está armando, cada uno de los países, que hay rumores de guerra, esto. Pero acá la palabra lo está hablando 2000 años antes, más de 2000 años antes, ya los discípulos con esa inquietud, ¿y cómo va a ser esto que va a acontecer? Y Yeshua ya le empieza a mostrar y dice, mira que no te perturbes, esto va a ir en aumento, pero no es el fin, es principio, dice, ¿no? Como dice, versículo 6, dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y vamos del versículo 7 hasta el 14, pisando el versículo 15. Fíjense que lo voy separando por partes. Y vamos a tratar de entender qué es lo que nos quiere decir. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Fíjense que después de que aconteció todo esto, el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Da un indicio de que, mirá, acá no va a haber que Yeshua viene a buscar a su pueblo. Está hablando de las señales del fin y da un pequeño resumen. ¿Y esto cómo va a acontecer? Porque da en pequeños versículos, da un proceso de todo lo que va a acontecer. Pero mirá,
el que llegue hasta el fin, este será salvo, ¿sí? Entonces, habla que Dios prepara un pueblo. Mirá que lo tenés que vivir, lo tenés que atravesar. Esto, ¿por qué causa viene? Es por causa del pecado del hombre. Es por causa de que, dice, el alma que pecare morirá. Sí, está bien. Yo oro a Dios, pido perdón por mis pecados, entrego todo esto, pero las acciones tienen una consecuencia, o para bien o para mal. Toda acción tiene una consecuencia, ¿sí? Es decir, yo salgo a robar, ¿sí? Va a tener una consecuencia, ¿sí? Obviamente no va a ser para bien, ¿sí? Entonces, todas nuestras acciones tienen una consecuencia, ¿sí? Y puede ser o para bien o para mal. Y dice, y será predicado esta palabra, evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Por qué dice el lugar santo? ¿Sí? Fíjense que no voy a entrar en tanta profundidad, pero sí les voy a decir una profundidad. Que hay una oración que dice conforme, tenemos que ver la traducción, ¿no? Pero la traducción es esta, ¿sí? Cuando habla del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. El templo que está en los cielos fue diseñado, está en los cielos, por eso hay sacerdotes, por eso hay servicio. De la misma manera va a acontecer en la tierra. ¿Y por qué el lugar está separado en lugar santo y lugar santísimo? No quiero entrar en tantos detalles, pero en el libro de Apocalipsis, o llamado Revelaciones, habla de que hay un templo, ¿sí? Que ahora después lo vamos a ver un poquito. Pero habla de estos acontecimientos. Entonces, así como el orden, como está arriba, el diseño de arriba, tiene que suceder en la tierra. Entonces, habla de que, por eso habla del lugar santo. Lo que está hablando, Yeshua le está diciendo, mirá que se va a... Si bien le dijo que al principio, mirá, va a ser destruido el templo, pero ¿cómo habla del lugar santo si el templo va a ser destruido? Es porque se va a levantar otro. Se va a levantar otro, pero el sumo sacerdote solamente podía entrar al lugar santísimo, ¿sí? Pero acá dice que la abominación desoladora, esto es decir, cuando el que venga, el que tiene que venir, que va a blasfemar, que se va a levantar contra la obra de Dios, no va a entrar al lugar santo, santísimo, va a entrar al lugar santo. Fíjense que con detenimiento que dice la palabra, estamos hablando de una profundidad, ¿no? Si Yeshua dice, no va a quedar piedra sobre piedra. En el año 70 fue destruido el templo, ¿sí? El segundo, que hoy conocido como el muro de los lamentos en una pared lateral, ¿no? Y vemos y decís, bueno, acá era el lugar santo y acá el lugar santísimo, donde todos van y presentan una oración. ¿Qué está diciendo? Fíjense que al principio, en los 2 versículos te dice, mira, acá va a ser destruido, ¿sí? Pasaron 70 años y fue destruido, no quedó nada. Bueno, quedaron restos, pero no quedó piedra sobre piedra. Pero acá está dando una revelación, mirá que va al lugar santo. ¿Y cómo el lugar santo? Es porque se va a volver a levantar. Y cuando se levante, ¿sí? ¿Qué era lo que hacía el enemigo? Siempre aborrece las cosas de Dios, ¿no? Y quiere ensuciar las cosas de Dios. Hubo ciertas ocasiones donde se metían por causa del pecado de Israel. El pueblo era esparcido, se metían al templo. Hubo una de esas etapas, no hablando en profundidad, pero donde sacrificaron un cerdo, en vez de ser lo que dice el Padre Eterno en los sacrificios, habían sacrificado un cerdo en el altar. Pero, ¿por qué hablo de todas estas cosas, de que va a haber un tercer templo? ¿Se va a volver a un sacrificio? No. Porque hablamos que hay una enseñanza, ¿sí?, que Dios tenía que preparar a un pueblo, ¿sí? Y esto, ¿cómo sabemos que Dios quería preparar un pueblo con respecto
a lo que iba a acontecer. Porque en Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Es cuando Juan el Bautista iba a bautizar a Jesús, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya desde el principio fue determinado esto, que si bien se enseñó que a través de un cordero sin mancha, sin tacha, tenía que, ¿por qué? Dice la palabra: el alma que pecare morirá, y por causa de esa sangre, en la vida está la sangre. Entonces, para que esa persona no muere y no sea cortada, tenía que ofrecer un sacrificio donde iba a ser vertida sangre. Si esa sangre, si pecabas deliberadamente, eras culpable de asesinato. No era pavada, porque estabas matando un animal. Y en la sangre está la vida. Y si vos pecabas deliberadamente, eras culpable de juicio. Entonces en ese momento el Padre Eterno fue instruyendo que, mirá, no de cualquier manera. Entonces, ¿qué es lo que quiso enseñar? Iba a venir uno que por esa sangre, porque la sangre de un animal, ¿sí?, tenía limitaciones, pero había una sangre que no iba a tener límites. Y esa es la sangre del Cordero por medio de su Hijo amado Yeshua, que Él murió en el madero, que fue colgado, y que por esa sangre que Él vertió, como dice en Isaías 53, nuestros pecados fueron sobre Él, molido fue por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Él cargó con nuestros pecados, Él cargó por la muerte de Él, nosotros fuimos salvos. Y esa salvación es única. Por eso la palabra de Dios, imagínense si cuando vos pecabas deliberadamente y matabas un animal, eras culpable de juicio, de asesino. Acá, cada vez que pecas y cada vez que vos vas a pedir perdón, esa sangre del madero es vertida. Imagínate aquel que pisotea la sangre de su Hijo amado Yeshua, el Hijo de Dios, aquel que pisotea la sangre de Yeshua. Entonces, culpable va a ser de juicio. Por eso dice la palabra, no pecar deliberadamente, porque lo que estás haciendo es pisoteando la sangre que fue vertida en el madero. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Se va a levantar el tercer templo con un propósito? Y no dicho por Dios, no propósito de Dios, sino que el enemigo se va a levantar para querer confundir. No es que se tiene que volver a los sacrificios, no es de parte de Dios que se vuelvan a los sacrificios, sino que el pueblo tenía que entender que había un cordero que quita el pecado del mundo y que en ese cordero te llevó, o sea, Jesús padeció una vez y para siempre. Así está escrito en la palabra, una vez y para siempre. Escrito está de esa forma. Por eso decimos que ¿por qué se levanta el tercer templo? ¿Y por qué se va a levantar un templo? Porque el enemigo va a intentar confundir. Porque aún dice la palabra, aún a sus escogidos va a querer engañar. Entonces, ¿es de parte de Dios que se vuelva a los sacrificios? No, porque ya hubo uno y no hay como ese, no hay como su Hijo amado Yeshua. No hay como su Hijo amado Yeshua. Por eso aclaro que todo esto, fíjense, si volvemos a leer con detenimiento, estoy hablando de una profundidad, tratando de entender, que podamos entender lo que está expresando este versículo. Si en versículo 1 y 2 dice, no va a quedar piedra sobre piedra, entonces ¿cómo dice que la abominación desoladora va a entrar en el lugar santísimo? Esto se refiere al antimesías que va a entrar al lugar santo. Todos estos detalles están en el libro de Revelaciones. No vamos a entrar en un estudio en profundidad, pero vamos a tratar de ir paso por paso para poder comprender esto. Entonces ahí podemos entender
porque dice, se levantará nación contra nación, versículo 7, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto, por eso dice, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de lo que va a acontecer con el antimesías. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice la palabra, ¿no? Y después habla de todos estos acontecimientos. Ahora vamos con el versículo 16 hasta el 28. Fíjense lo terrible que va a ser, porque en ningún momento Dios oculta esto. Va a ser difícil, pero solamente aquellos, como dice la palabra, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré de descansar. Aquellos que depositan la carga en Dios, aquellos que su corazón no está en las cosas terrenales. ¿Qué quiero decir? Aquella persona que tiene la idolatría a las cosas materiales, a la moneda, al dinero, digámoslo de esta forma para que se pueda entender por qué digo idolatría. Cuando el dinero está antes que Dios, ya hablamos de idolatría, ¿sí? Estás diciendo que tu confianza está en la parte monetaria. Y cuando nosotros entendemos que los diezmos y las ofrendas, así como habla el libro de Malaquías, más precisamente capítulo 3, versículo 6 en adelante, habla de que los diezmos, Dios no necesita tu dinero, Dios es el creador de todo, es el dueño del oro y de la plata, entonces no necesita tu dinero. ¿Qué hacemos cuando diezmamos? Estamos reconociendo que Él es el que nos levanta, el que nos sostiene y que nos da el alimento. ¿No lo hizo con Elías y enviaba a los cuervos y lo alimentaban? En todo esto de la palabra va a mostrar que Dios es el que sostiene a sus pueblos. Entonces acá vamos a ver los acontecimientos que va a decir. Esto es, lo que va a acontecer te va a sacar del lugar de confort. Pero tu confort, tu descanso está en Dios. Eso es lo que te está diciendo. Vamos a seguir con el versículo 16. Dice, entonces, los que estén en la azotea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Esto es decir, que en tu corazón no pongas las cosas materiales, ponelo en Dios. Pero tengo que salir urgente. Dios te va a sostener siempre y cuando mi descanso esté en Dios. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué habla de día de reposo? ¿Y por qué dice invierno? Porque a un día de reposo, conocido como Shabbat, que la traducción es reposo, y es lo que está en los mandamientos, ¿no? ¿Qué significa reposó? Porque aún en los primeros capítulos de Génesis, y aún cuando leímos capítulo 2, dice, fueron creados los cielos y la tierra, y todo lo que fue creado fue el día séptimo. Dios descansó. Dios no se cansa, lo hizo por causa del hombre. Pero ¿cuál es el propósito? Que ese día lo dediques a Dios y aprendas a descansar. ¿Esto qué quiere decir? Que te va a querer sacar en reposo. Va a haber, digámoslo así, hay una fiesta específica que Dios va a retornar en una fiesta. Y esa fiesta tiene que ver con el Shabbat, con el reposo. Entonces la huida, todo lo que va a acontecer, va a ser en un día de reposo. ¿Sí? Estamos hablando en profundidad, estamos tratando de entender lo que dice la palabra, ¿sí? Sin poder comprender, o sea, si lo leemos así, es como un libro de historia, algo que aconteció, algo que pasó, algo que transmitió, pero hasta ahí quedamos. Pero hoy estamos tratando de poder entender que dice que no sea en invierno, es porque va a ser en invierno, es lo que va a acontecer. Y dice,
Orad pues para que vuestra vida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Por algo la palabra dice, nadie sería salvo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos lo tienen que atravesar. Así como dice la palabra, la lluvia sale para el bueno y para el malo, acá este acontecimiento van a estar todos atravesándolo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué significa Shalom? Shalom significa paz en medio de la tormenta, en medio de la guerra. Eso es paz, ¿sí? Donde va a haber acontecimiento, pero tu descanso, tu paz es Dios. Entonces, si alguno os dijere, mirá aquí el enviado en Cristo, en Mashiach, mirá allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos enviados y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad que está en el desierto, no salgáis, y mirad que está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, pequeños detalles, y vamos ya finalizando con respecto a esto, ¿sí? Y aclaro algo súper importante. Ahí, así como está en la radio, hay canales para que ustedes puedan opinar, comunicar dudas que tengan con respecto a esto. Nosotros abrimos los canales para que ustedes puedan consultarnos. Así están como a través de la plataforma de YouTube, así como también está en la radio. Ustedes pueden consultar. ¿Hay algo que no entienden? ¿Tienen inquietudes? ¿Necesitan una palabra? ¿Oraciones? Sepan que los canales están abiertos para que ustedes puedan consultar, pedir, y nosotros siempre en la oración vamos a tratar de explicarlo, y dudas que surjan, nosotros siempre abiertos a poder transmitirlo. Amén. Dice la venida del Hijo del Hombre. Fíjense que versículo 29, si hablamos de señales antes del fin, porque dice antes del fin, no dice el fin. Fíjense que dice cómo va a ser, y acá habla la venida del Hijo del Hombre. Vamos al versículo 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación, prestemos atención a lo que dice su palabra. El mismo Jesús, el mismo Yeshua dice, muchos dicen no, el arrebatamiento está antes de la tribulación. Dios viene a buscar a su pueblo antes de la tribulación. El mismo Yeshua le dijo a sus discípulos, miren que esto tiene que acontecer. Y dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos. ¿Sí? ¿Por qué digo cielos? Porque aún Pablo, cuando enseña, dice, yo he conocido un hombre que ascendió al tercer cielo. Dice, estaba hablando de él, pero dice, yo he conocido un hombre que ascendió hasta el tercer cielo. Hablamos de cielos, por eso en el hebreo es Shamaim, pero eso es, no quiero entrar en tanto detalle, pero hablamos de cielo. Dice, sobre las nubes de los cielos, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos. Presten atención, ¿en dónde dice arrebatamiento? Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Amén. Vamos a separarlo y vamos al libro de Revelaciones, al libro de Apocalipsis. Acá estamos en Mateo, ¿no? Pero leímos versículo 29, donde dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo, las potencias del cielo serán conmovidas. ¿Dónde está esto que va a acontecer en el fin de los tiempos? Fíjense en el libro de Apocalipsis capítulo 6, que habla de los sellos, que habla de las trompetas, de la copa de la ira. Fíjense que en capítulo 6, versículo 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, no el 1, no el 2, el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra. Presten atención lo que dice versículo 29, dice: inmediatamente después de la tribulación, Mateo 24, versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esto está en los sellos. El sexto sello dice: y miré, versículo 12 del capítulo 6 de Revelaciones, y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Amén. Fíjense cuán importante que es leer con detenimiento, y que dice: ¿y cómo será la venida del Hijo del Hombre? Mirá, va a acontecer esto. Ahora, cuando prestamos atención, versículo 30 del capítulo 24 de Mateo, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Dónde está esto? Si bien no está en el libro, si bien está escrito en el libro de Revelaciones capítulo 11, versículo 15 al 19, pero vamos a leer puntualmente libro de Revelaciones capítulo 14, versículo 14 al 19. Fíjense que el título, solamente el título dice: la tierra es cegada. Para que se den una idea, ya compartimos todos los sellos, ¿sí? Y ya compartimos todo, ya se pasó todas las trompetas. Ni siquiera empezó por la copa de la ira, pero es todo un mismo proceso. Pero vamos a fijarnos en lo que dice el versículo 14 del capítulo 14 de Revelaciones. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió, fíjense que habla de los cielos. ¿Por qué acá me dice un templo? Porque volvemos a lo que decíamos al principio. Así como fue en los cielos, también en la tierra. El templo en los cielos está. Hay un servicio. Por eso la palabra en Hebreos capítulo 4 habla del sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote? El Hijo amado, el Hijo de Dios, su Hijo amado Yeshua. Por eso hablamos que Él es el sumo sacerdote, porque hay un templo. Dice que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y al que estaba sentado sobre la nube metió la hoz de la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete la hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Amén. Fíjense que tratamos de transmitir lo que está escrito en su palabra. Por algo tiene una conexión Daniel, en este caso el libro de Mateos y el libro de Revelaciones. Y ni siquiera tocamos el libro de Ezequiel, que también habla de los últimos tiempos. Fíjense que Dios habla, pero entonces ¿quién va a poder ser salvo?
solamente aquellos que buscan de Dios y depositan sus cargas en Él. Y Dios le va a enviar y les va a decir, Él es el que sostiene. Sin Dios no hay manera de pasar la tribulación. Ya basta de adaptar la palabra a nuestra conveniencia. La palabra produce vida, por la palabra de Dios hay libertad, por la palabra de Dios se rompen estructuras y fortalezas espirituales, por la palabra de Dios hay sanidad. Y Dios quiere transformar nuestras vidas. No que tomemos versículos bíblicos para nuestra conveniencia y para tener, bueno, yo quiero la riqueza, yo quiero tener una casa, yo quiero un autito, yo quiero esto. Pero Dios quiere lo más importante, que tu alma sea salva. El resto, todo se puede perder, pero Dios no quiere que se pierda tu vida. Eso es lo más importante y lo más precioso. Por eso el mismo Jesús le enseña y dice, esto es lo que va a acontecer. Entonces, ¿qué dice? La novia tiene que estar preparada. Si no hubiera esto, Dios no diría en su palabra, la novia se tiene que preparar. Porque van a venir momentos difíciles. ¿Y quién podrá ser salvo? Aquel que le busca de todo su corazón. Aquel que se despoja de todo y pone a Dios en primer lugar. Si pusiste las cosas materiales, si tu familia pusiste en primer lugar, estás en problema. Porque el que tiene el poder para levantar a tu familia es Dios. Nosotros tenemos que ocuparnos de buscar de Dios. Dice, busca primeramente las cosas del reino y todo lo demás será añadido. Dios se va a ocupar de tu familia, Dios se va a ocupar de tu economía, pero primero y principal, ocúpate de Dios, busca de Dios y todo lo demás será añadido. Bueno, mis hermanos, muchas gracias, muchas bendiciones. Y recuerden que los canales están abiertos. Dudas, consultas, que quieran preguntar, algo que no entendí, necesito que me lo vuelvan a explicar. Los canales están abiertos y nosotros todos los llevamos a la oración y estamos para el servicio de la obra de Dios. Amén. Paz y bendiciones.